bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del tema las leyes de exponente o la teoría de exponentes, también como se le conoce. Vamos a mencionar dos conceptos importantes al iniciar este tema. Leyes de exponentes son un conjunto de definiciones y teoremas que permiten desarrollar de manera adecuada las operaciones de potenciación y radicación. La potenciación es aquella operación que consiste en multiplicar un número llamado base tantas veces como factor, como lo indica otro número llamado exponente, para obtener de esta forma otro número que lo llamaremos potencia. De forma general, podemos escribir a la potenciación como un b a la n igual a p. Recordemos de que n recibe el nombre de exponente, b en este caso recibe el nombre de base, y lo que obtendremos lleva el nombre de potencia. Cabe destacar también que debemos considerar a la base b y a lo que se obtiene la potencia dentro del conjunto de los números reales. El exponente n deberá considerarse para todo número natural. Muy bien, entonces decíamos pues de que según la definición, si nosotros tenemos la potencia b a la n, eso implica que nosotros debemos multiplicar esta base, es decir, tendríamos que multiplicar sucesivamente la base b. ¿Cuántas veces? Las veces que indique el valor del exponente. Por eso vamos a indicar acá que esta base se está multiplicando n veces. Y ello nos conlleva a obtener un producto que lo llamaremos potencia. Muy bien, podemos mencionar algunos ejemplos. Por decir, yo tengo 4 al cuadrado, entonces esto implica que debemos multiplicar la base, que es 4, dos veces, porque el exponente es 2, y eso resulta 16. Del mismo modo, si yo tengo menos 3 al cuadrado, también tendré que multiplicar menos 3, en este caso que es la base, dos veces, por lo cual obtendré 9 como potencia. Por otro lado, si yo tuviera un medio elevado a la cuarta, eso implica que la base ahora es un medio y tendremos que multiplicarlo pues 4 veces, porque el valor del exponente es 4. De tal manera que vamos a escribir lo que ustedes están observando. Y al efectuar las operaciones vamos a obtener una fracción en donde el numerador, el producto de todos ellos, es la unidad, y el producto de todos los denominadores resulta 16, por lo que la potencia en este caso va a ser un 16avo. Ley de signos en la potenciación. En la potenciación es importante también tener en cuenta la ley de signos para poder obtener rápidamente el signo. ¿Y cómo así? Dice lo siguiente: si nosotros tenemos bases positivas y ya sea el exponente par o impar, vamos a obtener siempre potencias positivas. Del mismo modo, si tenemos bases negativas, pero el exponente es par, también obtendremos una potencia positiva. Pero sin embargo, cuando la base es negativa y el exponente es impar, ahí sí obtendremos una potencia negativa. Es fácil recordar esto entonces, porque todas las potencias van a ser positivas, ya sea de base positiva o negativa y de exponente par o impar, a excepción de que cuando tengamos la base negativa y el exponente sea impar, ahí sí la potencia será de signo negativo. Podemos mencionar algunos ejemplos. Por decir, yo tengo un 2 positivo elevado al cuadrado. Vamos a considerar el cuadrado para dichos números. Entonces, acá obtendríamos la potencia positivo 4. De igual manera, si yo tengo la base 2 positiva y lo elevo a un exponente impar, entonces voy a obtener una potencia positiva, y 2 al cubo, en este caso, resulta 8 para la potencia. De igual manera, si yo tengo menos 2, base negativa, y lo elevo a un exponente par como 2, entonces voy a obtener, entonces tendría que operar menos 2
por menos 2 y eso va a resultar 4 positivo. Por otro lado, si tuviéramos la base menos 2 y lo elevaríamos al exponente impar 3, tendríamos entonces de esta forma menos 2 multiplicado 3 veces y eso nos va a resultar una potencia negativa de valor 8. Entonces, como pueden observar, solamente la potencia será negativa cuando la base sea negativa y el exponente impar. En los otros casos, siempre las potencias tendrán signo positivo. Ahora vamos a revisar algunos conceptos iniciales con respecto a los exponentes, a la escritura que estos puedan presentar, para ir ya adentrándonos en el estudio posterior de las diversas propiedades y teoremas que se dan en este tema. Veamos, con respecto al exponente 0, nos dice que toda cantidad elevado a la 0, pero siempre en cuando, en este caso, la base sea diferente de 0, eso es igual a la unidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un 3 a la 0, inmediatamente podemos decir que eso es igual a 1. De igual manera, si tenemos un menos 6 a la 0, también diremos que es igual a 1. ¿No? Nótese que las bases tienen que ser diferentes de 0 para que esto resulte igual a 1. Si tuviéramos también un x por y elevado a la 0, diríamos que eso es igual a 1, pero siempre en cuando tendríamos que acotar de que x por y debería ser diferente de 0. Del mismo modo, si yo tengo un k elevado al cuadrado y todo eso igual elevado a la 0, también diré que es igual a 1, siempre en cuando k sea diferente de 0. Continuamos. El exponente 1 o exponente unitario también como se le conoce. Esto más que todo tiene que ver con la escritura y la comprensión de lo que se observa. Dice que toda cantidad o expresión tiene exponente unitario. Es decir, si yo tengo b a la 1, es igual a decir simplemente b. Por ejemplo, si yo tengo 5, entonces yo podría decir que esto también es igual o debe entenderse como 5 a la 1. Eso es lo que nos quiere decir esta escritura del exponente 1 o exponente unitario. Si yo tengo un x, de igual manera yo debo considerarle que tiene un exponente 1 también. Esto es muy importante porque al momento cuando tengamos en cuenta las propiedades, es necesario recordar que toda expresión también tiene un exponente unitario. Entiéndase entonces de que el exponente unitario existe, esté escrito o no en la cantidad o expresión. Veamos por acá. Tenemos exponente de exponente o cadena de exponentes también como se le conoce. Es cuando la escritura es como observan. Acá tenemos, por ejemplo, a la b elevado a la c y así sucesivamente elevado a la p y a la q. Ustedes observan acá un pequeño círculo con una flecha hacia abajo. Bueno, esto nos quiere decir o nos da a entender gráficamente de que el procedimiento para poder reducir este tipo de expresiones debemos empezar por los dos últimos valores que observamos, en donde uno hace la vez de base y el otro de exponente, para poderlos reducir poco a poco y llegar a la respuesta que se quiere obtener. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Por decir, voy a volver a reescribir. Acá tenemos un 2 elevado a la 3, elevado a la 2, elevado a la 17 y todavía a la 0. Entonces, lo conveniente es considerar los últimos dos valores que vemos en la parte superior y lo trabajamos por partes. De tal manera que entonces yo voy a decir ahora que acá tengo 2 a la 3 y a la 2. Pero acá tengo 17 a la 0 es igual a 1, que puede escribirse o no. Continuando, eso sería igual a 2 a la 1 es simplemente 2, entonces yo podría ahora considerar estos dos últimos valores, en donde ya entonces tendría 2 y acá sería 3 al cuadrado, resulta 9. Y finalmente, pues 2 a la 9 va a ser igual. Si nosotros efectuamos la multiplicación 9 veces, multiplicamos 2, entonces vamos a obtener 512 como resultado de esta cadena de exponentes. Muy bien,
Veamos ahora el exponente negativo. Dice que el exponente negativo puede convertirse en un exponente positivo. ¿Y cómo así? Basta con invertir el número y el exponente se hará positivo. Esto también hay que tener en cuenta de que la base debe ser diferente de cero. Veamos un ejemplo. Si a nosotros nos dicen 5 a la menos 1, entonces yo convierto en positivo ese exponente con tan solo invertir el 5, es decir, escribo la unidad en la parte superior y estaré escribiendo el 5 como denominador. Y tendría entonces un quinto o 1 sobre 5 a la 1 positivo que podría escribirse o no. Si yo tengo 4 a la menos 2, entonces yo puedo hacer positivo ese exponente. Entonces invierto el 4, escribo así 1 sobre 4 y el exponente que llevará será 2 positivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir el exponente negativo. Y ahora nos preguntamos como un caso particular, ¿y qué ocurre cuando tenemos la base que es una fracción? Es también sencillo, simplemente invertimos la fracción y el exponente ya lo escribimos con signo positivo. Por ejemplo, si yo tengo un medio elevado a la menos 2, entonces yo puedo invertir la fracción, escribo 2, abajo 1, pero sin embargo 2 entre 1 es simplemente 2 y el exponente será ahora 2 positivo. Y si yo efectúo esa operación voy a obtener 4. Del mismo modo, si yo tengo, por decir, 2 tercios elevado a la menos 3, entonces yo invierto la fracción, escribo 3 en la parte superior y 2 en la parte inferior como denominador, y ahora el exponente será 3 positivo. Y si yo opero esta expresión, tendría 3 a la 3, o sea, 3 al cubo es 27, y en la parte inferior, en el denominador, 2 al cubo será 8. Y de esa forma entonces nosotros podemos trabajar los exponentes negativos. Ahora, es importante acá, muchas veces en las expresiones tales como el exponente unitario, el exponente negativo, manejarlo en ambos sentidos. Es decir, cuando nosotros más adelante tengamos expresiones en donde tenemos que reducirlas, a veces es conveniente expresarlo en una de las formas que nos dice esta igualdad. Vamos a continuar en la siguiente parte. Vamos a continuar con algunos ejercicios de aplicación para poner en práctica lo mencionado y de las cuales nos va a servir de mucho para poder entender el manejo de los exponentes en esta primera parte. Pero antes de ello voy a hacer algunas observaciones importantes que lo voy a dar a conocer a manera de comentario. Veamos, ustedes en algún momento pueden encontrar expresiones como 0 a la 0, 0 a la menos n, y en el tercer caso que estamos observando, esta escritura que nos indica que son diferentes ambas. Pues bien, entonces, cuando ustedes se encuentren con una expresión de 0 a la 0 y nos preguntan a qué es igual, ustedes podrían encontrar hasta 3 situaciones como respuesta. Van a encontrar la unidad como respuesta. También en otra parte podrían encontrar la respuesta que es igual a 0. Y en un tercer caso podrían encontrar una expresión como no definido. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué existen estas 3 respuestas? Esto se debe a que no hay un consenso a nivel internacional. Según las circunstancias de estudio, entonces se puede encontrar una de estas 3 respuestas a la expresión 0 a la 0. Pero no vamos a ahondar más porque no es motivo de esta clase hablar en profundidad acerca de ello. Aunque en algunos casos es demostrable y las primeras 2 respuestas tienen, digamos, de alguna manera algún sustento. Entonces, pero sin embargo, no debemos preocuparnos porque en los ejercicios que nos propongan no va a aparecer, digamos, estas expresiones que estamos comentando. En el segundo caso, tenemos cuando el 0 está elevado
a un exponente negativo. Esto también no está definido. No está definido. Aunque nosotros quisiéramos aplicar el criterio de exponente negativo, eh, posiblemente algunos de ustedes lo podrían expresar de esta manera, ¿no? Haciendo que el exponente sea positivo y, digamos, el 0 escribiéndolo en la parte inferior como denominador. Pero debemos recordar que toda división entre 0 también no está definido. Por ello, entonces, que la respuesta es acertada en este caso para el 0 elevado a un exponente negativo. Y en el tercer caso, tiene que ver con la forma como está escrita una potencia. Acá nos dicen que b menos b a la n es diferente a menos b encerrado dentro de un paréntesis y también potenciado a la n. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 2 al cuadrado y por otro lado tenemos un menos 2 al cuadrado y por otro lado tenemos este mismo menos 2 como base pero escrito entre paréntesis elevado al cuadrado. Si nosotros quisiéramos obtener esta potencia, debemos tener en cuenta que el exponente solo está afectando en este caso al número 2 más no al signo, por lo que la respuesta sería menos 4. Por otro lado, en el caso que está considerándose el signo, debemos entender de que esto va a ser igual a 4 positivo, puesto que tendríamos que operar menos 2 por menos 2 y nos va a resultar 4 positivo. Y vemos pues que hay una diferencia entre ambas potencias. Pero sin embargo, también debemos notar que cuando se trate de números con estas características escritos de esta forma y el exponente sea impar, entonces va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 al cubo y quiero establecer una comparación con menos 3, pero incluyendo el signo en dicha potencia, entonces vamos a obtener por este lado, acá tendríamos menos que prevalece y 3 al cubo resulta 27, por lo que se obtiene menos 27. Por este lado tendríamos también una potencia en un exponente impar de una base negativa y eso sería también negativo, en este caso la potencia. Y 3 al cubo resulta 27. Vemos pues que en este caso sí hay una igualdad. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas observaciones que acabamos de escribir? De que cuando el exponente sea par, los resultados que se obtengan al momento de considerar el signo o no van a ser diferentes. Pero cuando el exponente es impar, como acabamos de ver acá, vamos a ver que hay una coincidencia en los resultados. Entonces, esto tenerlo en cuenta también para los ejercicios que pudieran presentarse. Muy bien, ahora vamos a pasar pues al desarrollo de algunos ejercicios de aplicación en donde quiero que presten atención para que puedan observar cómo es el comportamiento de los exponentes y cómo podemos utilizarlo para hacer cálculos abreviados de ciertas expresiones. A ver, nos dicen acá, P es igual a menos 2, incluyendo el signo, al cubo, menos 2 al cubo. Entonces yo podría escribirlo esto de acá, este menos 2 incluyendo el signo, esto debe entenderse como, lo voy a hacer de manera detallada en esta vez. Esto es igual a escribir el producto de la base 3 veces ya que está elevado al cubo. Y en el otro lado tenemos 2 al cubo, viene a ser 8. Terminando de efectuar la operación, entonces acá vamos a obtener menos 8 y con menos 8 que nos queda. Luego, si operamos, vamos a obtener de que P va a ser igual a menos 16. Ahora, en el segundo ejercicio vemos que menos 3 al cuadrado, base negativa, exponente par, la potencia es positiva y 3 al cuadrado resulta 9. Vamos a calcularlo directamente. Más 3 al cuadrado también resulta 9. Menos 3 al cuadrado resulta 9 también. Observando acá podemos cancelar más 9 con menos 9 y nuestro resultado finalmente Q va a ser igual a 9. Ahora observemos el tercer ejercicio. Tenemos potencias con exponente negativo y base fraccionaria. Habíamos dicho que cuando queremos
transformar el exponente negativo en positivo, basta con invertir la base. En este caso, como tenemos fracción, podríamos escribir s es igual un quinto, lo invertimos y quedará 5 sobre 1, que es equivalente a 5 simplemente. Y el exponente será ahora 2 positivo. Menos, de igual manera, un cuarto lo invertimos, nos quedará 4 y el exponente será ahora positivo. Si operamos, vamos a obtener de que s es igual 5 al cuadrado resulta 25 menos 4 al cuadrado resulta 16. La diferencia entre 25 y 16 también va a ser 9. Ahora observemos en el ejercicio 4. Tenemos una fracción en donde en el numerador tenemos 3 a la 0. Si lo obtenemos calculando directamente esa potencia, una cantidad elevada al exponente 0 habíamos dicho que es igual a la unidad. En el denominador tenemos 4, nos quedará entonces un cuarto, más 3 cuartos elevado a la 1 o simplemente 3 cuartos con exponente unitario es lo mismo que escribir solamente 3 cuartos, más la otra potencia 3 cuartos a la 0, eso es igual a 1. Estamos observando que ya nos queda una suma de fracciones homogéneas y más un entero. Vemos pues que podemos escribirlo esto de otra forma. Acá tendremos un cuarto más 3 cuartos y la unidad lo puedo escribir de manera conveniente como 4 sobre 4. ¿Y porque 4 sobre 4 es igual a 1? Y esto lo hacemos con el fin de que tengamos todas las fracciones homogéneas de las cuales los vamos a sumar. Escribimos el denominador común y sumaremos los numeradores. 1 más 3 es 4, más 4, 8, de tal manera que va a quedar 8 cuartos. Y 8 cuartos, visto como 8 entre 4, resulta 2 como respuesta. Continuamos en el ejercicio 5. Vamos a reducir el valor de m. Por acá tenemos raíz de 5 a la 0. Ya hemos dicho que una cantidad elevada a la 0 es la unidad. Menos, ahora acá tenemos, obsérvese por acá, tenemos 4 a la menos 2. 4 a la menos 2, exponente negativo, vamos a trabajar solamente ello. Invertimos, entonces será 1 sobre 4 al cuadrado. Más, por acá tenemos también una potencia con exponente negativo. Entonces escribiremos, invertimos la base. Entonces en este caso va a ser menos 4 elevado al exponente 2 positivo. Más 5 que multiplica a raíz de 6 elevado a la 0. Entonces raíz de 6 elevado a la 0 es 1, por eso quedará 5 por 1. Efectuando las operaciones tenemos 1 menos 1 sobre 4 al cuadrado resulta 1 sobre 16. De igual manera, acá en la otra fracción, base negativa, exponente par, va a resultar positivo. Y 4 al cuadrado es 16, por lo que entonces también vamos a obtener 1 sobre 16. Más 5 por 1 resulta 5. Si nosotros observamos, tenemos menos un 16 con más un 16 se cancelan, por lo que finalmente m va a ser igual a 1 más 5, lo que nos queda, y eso es igual a 6, por lo que m tendrá un valor de 6. Ahora observemos y vemos que pues tenemos alternativas para la respuesta. La respuesta estará en la alternativa D. Vemos el ejercicio 6. El ejercicio 6 tenemos acá una serie de sumandos en donde el primer sumando es una cadena de exponentes. Habíamos dicho que se empieza a trabajar desde la parte superior y vamos a hacer ello. De tal manera que yo voy a poder escribir que K es igual, a ver, tengo por acá 2 a la 3 a la 7 y 0 a la 2026 va a ser simplemente 0. ¿De acuerdo? Continuamos. Más 2 que multiplica, a ver, base negativa a exponente impar va a resultar potencia negativa. Y 1 a la 27 simplemente es 1. Más 3 que multiplica a esta potencia. A ver, base negativa, exponente par, resulta positivo. Y 1
a la 34 es simplemente 1. Continuamos con la cadena de exponentes, vamos reduciendo. Entonces escribiremos ahora de que k es igual a 2 a la 3 y 7 a la 0 es 1, por lo que acá quedará 1 o simplemente lo dejamos así, como 2 a la 3. Continuando será 2 por menos 1, acá tenemos más 2 por menos 1 resulta menos 2 y más 3 por 1, 3. Finalmente, el valor de k va a ser igual 2 al cubo, resulta 8, más por menos es menos, por acá tenemos 2 y más 3. Por lo que vamos a obtener como resultado, vamos a tener como resultado para acá igual 8 menos 2, 6 y más 3 resulta 9. La respuesta estará en la alternativa B para este sexto ejercicio. En el séptimo nos dicen que ordenemos, dice, los valores, los resultados en forma creciente. Tenemos la letra M, que es igual a toda esta expresión, la letra N de igual manera, y P, y queremos que estas expresiones lo ordenemos de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Pero para ello tenemos que calcular el valor de cada uno de ellos, el valor final. Entonces, para M va a ser igual, tenemos 1/3 a la menos 2, invertimos la base, que es 1/3, y nos quedará simplemente 3, y el exponente será ahora 2 positivo, más 5 a la 0 resulta la unidad. Por lo que M va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, y 9 más 1 resulta 10. Vamos a ver el valor final para N. N dice es igual a 6 a la 1, que es simplemente 6, menos 6 a la 0 es igual a la unidad, por lo que el valor final de N será 6 menos 1 y eso es 5. Para P tenemos acá 1/4 elevado a la menos 2, invertimos la base que es 1/4 y nos quedará simplemente 4 elevado al exponente 2 positivo menos 2/5 a la 0 y eso es igual a la unidad. Terminando de calcular el valor de P será 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 1 resulta 15. Entonces, pues, si nosotros queremos ordenarlo de forma creciente, empezaremos a escribir el menor. El menor es 5 y eso está representado por N. El que le sigue es 10, estará representado por M. Y el último, el mayor, P, que es igual a 15. Buscamos esta representación NMP. Vemos que la respuesta está en la alternativa A. Vamos a culminar con este último ejercicio, donde nos dicen que debemos calcular la raíz cuadrada de 3 sumandos, donde en los dos primeros observamos una pequeña cadena de exponentes. Entonces ya sabemos cómo vamos a empezar a trabajar. Habíamos dicho en este caso que M, vamos a calcular la raíz cuadrada. Dejaremos momentáneamente la base que está expresado por 1/3 y consideramos ahora estos dos exponentes de la parte superior sin incluir el signo. Y vemos que tenemos 1/2 elevado al exponente menos 1. Habíamos dicho que basta con invertir la base, en este caso que es 1/2, quedará como 2 y el exponente será positivo, en este caso la unidad, que podemos omitirlo, quedará simplemente 2, pero afectado del signo que dejamos menos, en este caso, más 1/2, escribimos momentáneamente esta base y trabajamos de igual manera los dos últimos exponentes y tenemos que 1/3 elevado a la menos 1, invirtiendo esa fracción nos quedará 3 elevado a la 1 positivo, que podemos omitir su escritura y escribimos el signo negativo que dejamos provisionalmente. Y finalmente sumado con 8. Todo ello entonces vamos a proceder a calcular. Continuando tenemos 1/3 elevado a la menos 2, exponente negativo, invertimos 1/3, nos quedará simplemente 3 elevado a la 2, más 1/2 elevado a la menos 3, invertimos 1/2, nos va a quedar simplemente 2 elevado al exponente 3 positivo, sumado con 8. Y finalmente ya vemos pues que
vamos a obtener 3 al cuadrado resulta 9, 2 al cubo resulta 8 y sumado con 8 finalmente. La suma de todo ello es 9 más 8 es 17 y 17 más 8 resulta 25, por lo que tenemos finalmente raíz de 25 que es igual a 5, donde la respuesta está en la alternativa B. Bien, con esto hemos concluido esta primera parte de la teoría de exponentes, más que todo en conocer la escritura de los exponentes en su modo natural y también, como hemos visto, cuando se trata del exponente negativo, la cadena de exponentes, y hemos visto las aplicaciones respectivas. No se olviden pues de suscribirse al canal si nos están viendo por YouTube, de seguirnos si están en Facebook y como siempre, si desean pueden descargar la guía de clase, el PDF, donde van a encontrar diversos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Continuaremos en la segunda parte en un siguiente video.